al principio de la palabra saber tocar, hablaba de la preparación. Vamos a hacer un repaso sobre cada cosa que se habló hasta que se conecte. Que hablaba de la preparación, de saber prepararse, de realmente, si Dios nos habló, prepararnos para eso que Dios quiere. Después hablaba, bueno, ser vigoroso, eso es increíble. Creo que hasta que se conecte podemos ir hablando ahí, no sé, Emma, me puede dar una mano, Emma, y charlamos un rato acerca de eso. ¿Qué cosa? ¿Qué te parece estos temas que vinieron hablando hasta hoy, no? Hablamos de saber tocar, el vigor, hoy creo que Dios no va a hablar, pero de esto que se vino hablando, ¿qué pensás, Emma? Sabés que el jueves hablamos un poquito, ¿no? De estos 4 puntos que había dado Walter, y decíamos que es un conjunto, ¿no? Sabemos que faltan un montón de puntos más en una vida cristiana, pero David tenía esos 4 puntos que hoy estamos viendo que son un fuerte para nuestra vida cristiana. Y el jueves un poquito hablábamos que cada uno quizás tiene en algunos más y en algunos menos. Y lo bueno es que nosotros podamos reforzar los 4 puntos, porque son un conjunto que nos sirven a nosotros, nos sirven a la gente que nos rodean en los propósitos, ser vigorosos, ser valientes. Saben que compartíamos un poco el jueves y cuando hablábamos uno capaz que decía, y a mí me faltan todos, pero siempre hay uno que es más específico. Y creo que si Dios nos viene hablando de ser vigoroso, de ser valiente, de que ser cuidados cuando hablemos, de saber tocar, creo que David moldeó todos esos puntos para ser la persona que él fue. Y yo ahora cuando Walter le hablaba un poquito, yo saben lo que pensaba, que cuando una persona tiene esos puntos fuertes, contagia. Y cuando contagia es de bendición, porque esa persona, la que contagia, va a tener buenos valores, va a ser cuidadoso en lo que hable, va a ser valiente en las cosas de Dios. Y creo que si nosotros nos ponemos a mirar un poco las historias de la Biblia, son personas que contagiaron a otros. Jesús creo que fue el ejemplo más grande, eligió a 12 personas y en esas 12 personas contagió algo que después eso hicieron un desastre espiritual. Y creo que nosotros en eso debemos fortalecernos en los puntos. Bájate de ahí. Sabemos que va a ser de bendición para muchos. Y creo que de eso se trata un poquito el Evangelio, tratar de ser valiente, tratar de ser vigoroso. Y tenemos el tiempo de que tenemos gente que nos puede ayudar en esos puntos. Por eso, hoy cuando Walter hablaba y decía, no se pierdan los grupos, no se pierdan las reuniones de oración. Qué importante es pedir ayuda. Mirá, me está faltando en este punto, lo siento que no lo estoy perfeccionando. Y creo que de eso se trata también, perfeccionar, ¿no? Para crecer, para que crezcamos con la familia. Y eso es maravilloso. Excelente, excelente, Emma, excelente. Mirá, puedo dejar predicadores, pero tenemos varios, excelente. Qué bueno. Me encanta poder hablar de lo que estamos hablando. Creo que queremos edificar una iglesia que inspire. ¿Recuerdan? Parte de nuestra visión es edificar una iglesia que inspire, que desafíe a otros. Y cuando hablamos de edificar una iglesia, hablamos de edificar personas. Es edificar personas. Edificar la iglesia del Señor, ¿qué es? Sino edificar personas. Y ahora estamos hablando de valiente, de vigoroso. Estamos hablando de que dice que era hermoso y no se refiere tanto a que era lindo en lo físico, sino su apariencia. ¿Cuántos saben de que la apariencia dice mucho? A ver, mano levantada, a ver. ¿Cuántos saben que la apariencia dice mucho? Mirá a alguno y señalalo y preguntale, ¿cómo está tu apariencia últimamente? ¿Saben cuánto dice la apariencia? Ustedes no se imaginan lo que dice la apariencia. ¿Cómo será de importante la apariencia? Que miren lo que dice el libro de Proverbios. El libro de Proverbios le dice a los pastores, Dios le dice a los pastores, mira atentamente el estado en que tus ovejas se presentan delante de ti. Mira la apariencia, mira, Dios mira mucho esto. Y miren lo que dice Proverbios 15:13. El corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro, mas el dolor del corazón hace que el espíritu se vea abatido. Nuestra apariencia dice mucho de lo que está pasando en nuestra vida.
Y es muy difícil querer inspirar a otros cuando tenemos una apariencia de angustia, de tristeza, de fracaso, de personas sin esperanza. Miren, la apariencia es importante. Por eso dice la palabra de Dios que David era hermoso en su apariencia. Era una persona cuyo semblante reflejaba el amor de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios. Todo eso que hay dentro de nosotros tiene que reflejarse afuera. Si vos tenés paz, oigan esto, si vos tenés paz en tu corazón porque estás confiando en Dios, se va a notar en tu rostro. ¿Cuántos vieron gente preocupada? A ver. ¿Cuántos vieron gente preocupada? ¿Vieron la cara de la gente preocupada? Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestra apariencia dice mucho de nosotros. Quiero mostrarles algo más. Fíjense que la Biblia nos enseña de los valientes de David. Pero ¿cómo llegaron los valientes a la cueva de Adulán? Dice que llegaron deprimidos, oprimidos. ¿Cómo llegaron? Con una apariencia andrajosa, dice la palabra de Dios. Con una apariencia depresiva, con una apariencia de dolor. Pero dice la palabra de Dios que después de experimentar a Dios por medio de David, estos valientes, estos andrajosos, estos deprimidos, se transformaron en los valientes de David, hombres de guerra, hombres de valor, hombres que alcanzaron grandes victorias para Dios. ¿Por qué? Porque se encontraron con Dios en la cueva. Entonces, cuando la Biblia dice que David era hermoso, no se refiere simplemente al estado físico, se refiere a que esa paz que él tenía en su interior, que ese gozo que tenía en su interior, se dejaba ver. Pero miren otra cosa más interesante todavía. ¿Cuántos saben que el pecado afea a la persona? ¿Cuántos saben que el pecado nos afea? ¿Cuántos han estado en pecado más de una vez? Yo he estado en pecado, chicos, más de una vez. Y si hay algo que hace el pecado, aparte que no soy muy dotado de belleza, digo, pero el pecado ha hecho, por ejemplo, que yo pierda el gozo, que pierda la esperanza. El pecado ha hecho en mí que me llene de culpa y en el estado de culpa el rostro de uno. Miren, yo puedo asegurarles que el pecado se deja ver en la cara. El pecado se deja ver en la cara. Porque la persona que está en pecado, la Biblia dice, no hay paz para el impío. Oigan, no hay paz para el impío. Y la palabra impío significa alguien que conociendo a Dios se aparta, o alguien que conociendo a Dios decide vivir en desobediencia a Dios. Y dice la palabra, no hay paz para el impío. Por lo tanto, la apariencia de esa persona no es una apariencia donde haya paz, gozo, esperanza, fe, sino que hay culpa, hay temor, hay toda clase de cosas que hacen que la persona pierda la belleza. ¿Cómo ves esto, Viviana? Es muy fuerte lo que estamos hablando. Fuerte, sí. Bueno, dijiste un par de versículos que muestran totalmente cómo ciertas cosas hacen que se note en nuestra cara, en nuestro rostro o en nuestra manera de andar también, ¿no? Tal cual. De vestirnos, de cómo nos comportamos, todo. Tal cual. Ahora, dice mucho de nosotros la apariencia, Viviana. Dice muchísimo. Yo puedo decir que soy un cristiano victorioso, pero si mi cara no lo refleja, yo puedo decir que soy un cristiano que está confiado en... ¿Cuántos han dicho alguna vez, estoy confiando en el Señor? Pero con cara de que va para el matadero. O sea, es muy difícil, estoy confiando en el Señor, pero mi cara dice otra cosa. Cuando la Biblia dice que David era hermoso, no se refiere solo a la belleza, sino que lo que estaba diciendo la palabra ahí es que se podía ver el reflejo de Dios en su vida. Se podía ver en David que la presencia de Dios estaba en él, que el gozo de Dios estaba en él, que la paz de Dios estaba en él. Y yo quiero alentarte, iglesia. Mirá lo que dice Proverbios 15:13. El corazón alegre, oigan, hermosea el rostro. Y hay algunos, está genial hacerte todo el tratamiento de piel. Si vos podés hacértelo, hacértelo. Está genial, todo lo que te puedas hacer en la cara. Pero vos te podés pintar si sos mujer, vos como hombre te podés hacer lo que quieras. Pero si te falta el gozo del Señor, la paz del Señor, si te falta
Eso que solo Dios te puede dar, por más que hagas lo que hagas, se va a notar en tu rostro, en tu mirada. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que los ojos son la lámpara del cuerpo? ¿Qué significa esto? Los ojos son el reflejo del alma. ¿Cuántos han visto ojos tristes, angustiados, desesperanzados, vacíos? ¿Cuánta gente? Pero mirá lo que dice la palabra. El corazón gozoso hermosea el rostro. Qué interesante. Yo no sé si les pasa, pero estoy emocionado porque podamos edificar una iglesia que llena de la presencia y de la gloria de Dios pueda reflejar en su mirada, en su sonrisa, en su vida, en sus actitudes, la gloria de Dios. ¿Cuántos creen que lo podemos hacer? ¿Cuántos creen que podemos ser esa iglesia que refleja a Cristo? Miren lo que decía Juan, capítulo 1, versículo 16 en adelante. Los apóstoles, miren lo que van a decir. Dice, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Miren, dice la palabra de Dios que ellos podían ver en la cara de Cristo la gloria de Dios. Claro, Cristo reflejaba esa paz, ese gozo, que hacía que su rostro fuera radiante, radiante. Yo quiero animarte, iglesia, quiero animarte, Sol, Betty, Teresa, Lalo, quiero animarte, Marce, a que podamos vivir esta palabra. La Biblia dice que una de las características de los hombres y mujeres de Dios es que tienen una apariencia agradable. Su apariencia transmite esperanza, su mirada. Uno mira, yo no sé si les ha pasado, pero yo he visto a la cara de los hombres de Dios y saben, hay algo que pasa cuando ellos te miran. No sé si les ha pasado, pero yo he visto a hombres de Dios a la cara y me ha pasado que con la mirada de ellos yo me he sentido ministrado, yo me he sentido en paz. Yo recuerdo las veces que veía a mi mamá, su mirada, ella podía estar en las peores luchas, pero su mirada de paz, su mirada de gozo, su mirada de esperanza, hacía que su rostro se iluminara. ¿Te ha pasado, Viviana, de ver así, hombres de Dios, mujeres de Dios, que su mirada te inspira? Es maravilloso poder ver justamente que más allá de lo que uno pueda vivir, ¿no es cierto?, podamos recordar de quién es nuestro Dios, y eso lo cambia todo. Tal cual. Yo quiero animarte, y también quiero animarte si hay pecado en tu vida. Yo te mentiría si te dijera de que no viví estas etapas de mi vida. En mi etapa como hijo de Dios, he vivido muchas veces que por desobedecer a Dios se me fue el gozo. ¿A cuánto les ha pasado? Que Dios le dijo, quiero que hagas esto y no lo hiciste. ¿Y sabés qué pasa? Perdés el gozo, perdés la paz, porque nada nos perturba más, nada nos roba más el gozo, nada nos roba más la paz que cuando estamos desalineados de Dios, cuando estamos en desobediencia, cuando estamos en pecado, cuando estamos en rebeldía. ¿Cómo nuestro rostro, y cuando hablo de pecado, hablo de desobediencia, hablo de resentimiento, de amargura. Vos podés ser un hijo de Dios, pero si vos no estás perdonando, estás en pecado. Perdoname que te lo diga. Estás en pecado y ese pecado hace que tu rostro pierda gozo. Mirá lo que dice Proverbios 15:13. El corazón con gozo hermosea el rostro, pero escuchá, más por el dolor del corazón el espíritu se abate. ¿Cuánta gente hemos visto que su espíritu, su semblante, su actitud es una actitud de derrota, de depresión, de fracaso? ¿Por qué? Porque el dolor del corazón, cuando hay falta de perdón, cuando hay falta de fe, cuando hay pecado, todo eso hace que nuestro rostro refleje algo que hace que no sea el gozo ni la paz de Dios. Yo vengo a decirte en esta noche, iglesia, arreglemos las cuentas con Dios si tenemos que arreglar. ¿Cuántos pueden decir amén? Perdonemos si tenemos que perdonar. Confiemos de verdad en el Señor, porque si estamos diciendo que confiamos en Dios, la Biblia dice, y la paz de Dios gobernará tu corazón. La paz de Dios gobernará. Y es más, Jesús que dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Esa paz que sobrepasa el entendimiento. Quiero animarte, iglesia, quiero exhortarte en amor a que busquemos al Señor en esa dirección. Que nos preguntemos qué es lo que hace que mi rostro no refleje la paz de Dios, el gozo de Dios.
la esperanza que viene de Dios? ¿Qué hace que mi rostro, lejos de reflejar el gozo y la paz de Dios, siempre está reflejando preocupación, tristeza, angustia, desesperanza, dolor? No. La Biblia dice que los hombres y mujeres de Dios son hermosos, pero no porque son hermosos en la estética del hombre humano, son hermosos porque sus rostros irradian la luz de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios, la paz de Dios. Y saben, yo quiero alentarlos. Eso no quiere decir que no tengamos días, ¿no es cierto, Vivi? Todos tenemos días. Tenemos nuestros días difíciles, pero el hecho de poder conservar siempre el gozo del Señor, ¿no es cierto? Ese es el que va a ser nuestra fortaleza en estos días de angustia, ¿no? Porque todos los tenemos, pero qué bueno el poder entender la importancia también de conservar al gozo del Señor. Wow. El gozo de tener a nuestro Señor a nuestro lado, el gozo de tener a alguien que dio su vida por nosotros, el hecho de saber que somos salvos en Él, que no tenemos pecados ya para nosotros tener que pagar, sino que Él pagó todo por nuestros pecados. O sea, wow. ¿Qué cosa más nos puede dar más gozo que eso, ¿no es cierto? Wow. ¿Cómo se están viendo, iglesia? ¿Se ven en el espejo de la palabra? ¿Se ven en esto de que es súper importante que la belleza del Señor se vea en nosotros? Que la gloria de Dios se vea. Quiero decirte, estamos hilando fino como iglesia, ¿verdad? Dios nos está llevando a hilar fino, ¿no? Ya no estamos hablando sino de cosas tan, miren, como nuestra actitud ante la vida, como la manera en la que la gente nos ve, cómo ve tu rostro. Si estás todo el tiempo preocupado, ansioso, temeroso, tendrías que preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tu rostro refleja dolor, angustia, tristeza? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tenés un Dios grande, si tenés un Dios que tiene el control, si tenés un Dios que te ama, que te perdona, que la Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de dominio propio. ¿Por qué si la palabra de Dios dice que la paz de Dios va a gobernar nuestros corazones? ¿Qué será lo que nos está robando la paz y el gozo? ¿Qué será lo que hace que vivamos vidas de angustia, de tristeza, de dolor? Yo hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús que hermosiemos nuestros rostros con la presencia de Dios. Hermosiemos nuestra vida con la gloria de Dios. Hermosiemos nuestra vida viviendo en obediencia, en santidad. ¿Saben? La santidad nos hermosea. La santidad nos hermosea. Cuando andamos en obediencia y en santidad, hay algo. ¿A cuánto les pasa que cuando se sienten alineados a Dios, cuando se sienten en la voluntad de Dios, a cuánto les pasa que hay algo que te hace sonreír, ¿no? Pero qué diferente es cuando el pecado entra en nuestra vida. Cómo nos cambia, hasta la mirada nos cambia. Entonces, primer punto de hoy, hermoso. Dice que era hermoso. Tenía una apariencia. Vuelvo a repetirle para que lo anoten. Nuestra apariencia dice mucho. Quiero que lo sepas. Tu apariencia y mi apariencia dicen mucho. El Señor dice en su palabra que consideremos la manera en la que las personas se presentan delante de nosotros. La apariencia dice mucho. Segundo punto de hoy. Dice que era hermoso, pero también dice algo bien interesante. Y Dios, Jehová, estaba con él. Y oigan esto porque este es un punto importante. Lo más importante para cualquier creyente no es creernos que estamos con Dios. No. Sino saber que Dios está con nosotros. Porque creer que estamos con Dios, y ¿saben a cuánta gente que yo conozco que me dice, no, yo hablo con el barba todos los días, te dicen? Como que, vos los escuchás, viste que son, no sé, son íntimos de Dios. No, yo con Dios está todo bien, no, yo con Dios, olvidate, te dicen. Ahora, lo más importante para cualquier creyente no es creer que estamos con Dios, sino saber que Dios está con nosotros. El secreto del éxito de David y de cualquiera de nosotros es que Dios esté con nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Preguntarle a alguno de arriba, del costado, ¿está Dios con vos? ¿Está Dios con vos? Porque creer que yo estoy con Dios puede ser, pero ahora que Dios esté conmigo es otra cosa. La Biblia dice, y Dios estaba con David. Ahora miren,
El libro de Génesis, capítulo 39, me encanta, es muy poderoso, porque quiero mostrarles cómo se nota cuando Dios está con una persona. Génesis, capítulo 39, muestra claramente cómo es cuando Dios está con una persona. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y escuchen, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Mirá lo que pasa cuando Dios está con nosotros. La Biblia dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, el diablo puede querer detener tu andar, pero no lo va a lograr. Él va a querer cerrar las puertas, pero no lo va a lograr. Él va a querer que no alcances a tu meta, pero no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuánto le pueden dar gloria a Dios por eso? Me encanta. Dice la palabra de Dios, escuchen, que todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba en su mano. Y oigan esto, y vio su amo. Oigan, cuando Dios está con una persona, se nota. ¿Alguien dice amén? Y también se nota cuando Dios no está con una persona. Y esa persona cree que Dios todavía está con él. Mirá a alguien y decirle que no te pase como a Sansón. ¿Se acuerdan? Dios está conmigo y se levantó para pelear, pero dice que Dios ya no estaba con Sansón. Y fue hecho esclavo. Y terminó siendo una vergüenza. Y se rieron de él. ¿Por qué? Porque ya Dios no estaba con él. Pero vemos a José, por otro lado, que Dios estaba con él y hasta su jefe veía que Dios estaba con él. ¿Cómo ves esto, Viviana? Maravilloso. Una de las formas de probar es que lo que están viendo, ¿no es cierto? Los demás de nosotros, ¿no? No, impresionante. Wow. Impresionante. Quiero animarlos a que juntos podamos hacernos la pregunta. ¿Está Dios en mi vida? ¿Será que cada cosa que estoy haciendo Dios es el primero? Porque ¿cómo hago que Dios esté en mi vida? Poniéndolo en primer lugar. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero decirte algo, Dios no se va a meter donde vos no lo invitás. Quiero serte muy sincero y quiero profundizar esta palabra. Dios no va a intervenir en tu matrimonio hasta que vos no lo hagas primero en tu matrimonio. Vos podés decir que vos estás con Dios, pero Dios no va a estar en tu matrimonio hasta que vos lo pongas en primer lugar. Dios no va a estar en tu finanza hasta que vos lo pongas en primer lugar. Dios no va a estar en tu relación hasta que lo pongas en primer lugar. Dios no va a estar en tu ministerio hasta que lo pongas en primer lugar. Porque Dios no se mete donde no lo llamamos. Dios no se mete donde no lo invitamos. Dios no es alguien que a la fuerza se va a meter en tu vida. Él es muy caballero, es muy respetuoso. Por eso es tan importante que vos y yo le demos el primer lugar de cada cosa de nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos creen que podemos hacer esto para la gloria de Dios? Yo quiero que la gente diga de mí, Dios está con ese pastor. Ese pastor, la verdad, que todo lo que hace prospera. ¿Pero por qué prospera? Porque ha puesto a Dios en primer lugar. Cuando ponemos, y vamos adelante con esto, Micaela, Emma, Marce, Lalo, Sol, Mati, Teresa, Betty, todos, Hernán, Sabrina, pongamos a Dios en primer lugar. Hagamos que Dios sea el centro de nuestra vida. Hagamos que nuestra vida sea una adoración auténtica y constante a Él. ¿Saben por qué les digo adoración? Porque la Biblia dice que Él habita en la alabanza, en la adoración de su pueblo Él habita. Mirá, cuando mi vida y tu vida son una adoración constante a Dios, Dios habita en nuestra vida de manera permanente y constante y se deja ver en nuestra vida de manera real, a tal punto que la gente a nuestro alrededor se da cuenta que Dios está con nosotros. No solo que nosotros decimos que estamos con Dios, Dios está con nosotros. Quiero alentar a la gente que nos está viendo por Facebook ahora mismo, mucha gente. Tenemos a Rina Esposo, a Adriana, a Roxana, a Graciela. Tenemos a muchísima gente que está ahí, Walter Ibáñez, Silvia, Agustín, Antonio.
Bueno, Cintia, mucha gente, Elizabeth Pérez, mucha gente que ahí en el Facebook está viendo. Quiero decirles también que es importante que podamos alinearnos a Dios, que podamos hacer de nuestra vida una habitación para Dios por medio de la alabanza, de la adoración, de ponerlo en primer lugar, dejar que Él sea el rey de nuestra vida. Yo creo, aunque es difícil, yo creo que es el desafío que tenemos por delante, iglesia. Yo sé que cada uno de nosotros está luchando en diferentes áreas. ¿Cuántos pueden decir amén? Estamos luchando para poner a Dios en el primer lugar. Pero quiero decirles que es por ahí el camino, iglesia. Es por ahí. Yo quiero que Él sea el Señor de mi vida. Quiero que Él esté en todo cuanto hago y quiero que la gente a mi alrededor pueda decir verdaderamente, Dios está. Yo quiero eso para cada uno de ustedes. Quiero eso para vos, Diego. Quiero eso para vos, Micaela. Quiero eso para Adriana, para Elizabeth, para Roxana, para Cintia. Quiero que la gente que mire nuestra iglesia, que mire cada miembro, cada persona de nuestra iglesia, puedan decir verdaderamente Dios está con esa gente. Verdaderamente Dios está con ellos y lo puedo ver en su familia, en su finanza, en todo cuanto hacen. Dice que José prosperaba en todo. ¿Qué decís de esto, Viviana? Impresionante poder tener la certeza, ¿no? La seguridad de que Dios está con nosotros, o de conocer a Dios, ¿no? Decías que no es lo mismo decir que lo conocemos, que estamos con Él, pero a diferencia de si Él está con nosotros, ¿no? Esta semana estuve leyendo mucho la vida de Job, y comienza el libro de Job diciendo de él que él era perfecto, que era recto, que era temeroso de Dios, ¿no? Pero en medio de toda la situación que vivió y todo lo que pudo hablar y pensar, ¿no es cierto?, por lo que estaba viviendo, dice que en una de esas él dijo, la verdad es que recién ahora estoy conociendo a Dios. Wow. Yo lo conocía simplemente de oída, recién ahora conozco cómo es Dios, ¿no? Y creo que muchas veces nos falta esto, ¿no? Creemos que ya lo sabemos todo de parte de Dios, y como vos decías, tenemos que darnos el tiempo y darle el lugar a Él, a que Él nos muestre, ¿no? ¿Quién es Él verdaderamente, ¿no? En nuestras vidas. Tal cual, Viviana, tal cual. Alentamos con todo nuestro corazón. Estos son los 2 puntos que vamos a trabajar en estos días. La hermosura, si se deja ver en nosotros el reflejo del Señor, si se deja ver en nosotros el gozo, la paz, si nuestra apariencia, ¿cómo es nuestra apariencia? La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué estamos mostrando de parte de Dios hacia afuera? ¿Qué estamos mostrando? ¿Estamos mostrando verdaderamente la paz, el gozo de Dios, la fe, la esperanza, o nuestros corazones muestran otra cosa? Y lo segundo es que Dios esté con nosotros, Viviana. Que Dios esté con nosotros. Así que alentamos a cada uno de ustedes, saludamos a las personas en el Facebook, que Dios los bendiga.